Antes de conocer a Adolf Hitler, el médico Theodor Gilbert Morell ya era un ferviente admirador. Logró acercarse a las altas esferas de la sociedad alemana mediante su casamiento con la actriz y cantante de ópera Johanna Möller, mujer de familia rica. Una mañana de 1936 fue llamado de urgencia para socorrer a Hitler, que se encontraba tendido en la cama, gimiendo por los dolores y con la piel azulada. Quizás cualquier otro médico hubiese recomendado gotas o pastillas, pero Morell prefirió aplicar una inyección que rápidamente hizo efecto y Hitler mejoró notablemente. A partir de entonces, la unión entre ambos quedó sellada para siempre con una decisión rápida. Hitler lo ungió como su médico personal, incluso cuando algunos generales le habían advertido sobre su charlatanería. Desde ese día, Morell inyectó a Hitler sistemáticamente cada mañana una presunta mezcla de vitaminas, minerales, enzimas, testosterona, proteínas y lípidos. Theodor Morell inició como médico naval y rápidamente vio su carrera crecer. Sirvió durante la Primera Guerra Mundial y atendió personalmente a atletas europeos. También fue médico de importantes líderes mundiales como el rey de Rumania y el Shah de Persia. Al arribar los nazis al poder, la suerte de Morell cambió por completo. Al principio, y debido a su color de piel, suponían que era judío, por lo que su clientela fue poniendo distancia. Para esquivar la discriminación, el médico decidió afiliarse al partido nazi. Por alguna extraña razón, su falta de escrúpulos le sirvió mucho en ese lugar, y al poco tiempo prescribía recetas poco convencionales para la SS. En 1936, durante una cena en la que se congregaban los miembros del partido, Morell finalmente conoció a Hitler. Por aquella época, el Führer padecía dolores estomacales abundantes y flatulencias. Era hipocondriaco, pero aceptó ingerir cápsulas de Mutaflor con rastros de Escherichia coli y otras píldoras para los gases. La mejoría fue inmediata. Así se establecía el vínculo de confianza entre uno de los peores dictadores que ha visto la historia y un médico sin escrúpulos. Al poco tiempo, Morell le recetó una dosis diaria de Vitamultin, un polvo en paquete que producía unos picos de energía en Hitler. Con sus métodos poco convencionales, Morell acertó donde los otros médicos habían fallado con el líder alemán. Así, Hitler ordenó que Morell se convirtiera en su médico de cabecera. El círculo más próximo al dictador se mostró renuente, pues para cualquier efecto, este doctor no era más que un charlatán aprovechado. Por si fuera poco, hay registros de que Morell sudaba en exceso y padecía una terrible halitosis, por lo que se trataba de un individuo de olor poco agradable. Sin embargo, Morell se convirtió en la sombra de Hitler. El médico lo seguía a todas partes, desde una simple caminata, pasando por el reconocimiento de los territorios recién conquistados, las reuniones familiares, los periodos vacacionales, hasta el interior de los búnkers. En los diarios que dejó Theodor Morell, Hitler es referido como el paciente A. Sobre este, redactó descripciones detalladas sobre su salud física y mental. Estos archivos cayeron en manos aliadas al final de la Segunda Guerra Mundial. Revelan que el líder alemán tomó más de 70 medicamentos durante el conflicto. El año 1941 fue particularmente complicado para Morell, pues el Führer cayó enfermo y las inyecciones de vitaminas y glucosa que le recetaba no producían mejoría alguna. Durante una consulta, Morell decidió cambiar de estrategia y probar un tratamiento con hormonas animales, como estimulantes metabólicos. Morell prometió una mejoría instantánea, por lo que Hitler empezó a consumir dosis cada vez más altas de estas sustancias. Con el paso del tiempo, su organismo creó resistencia a dichos compuestos.
Esto propició una mecánica de dependencia. Desde 1943, cuando la salud de Hitler mermó de forma preocupante, Morell le recetó dosis cada vez más altas de opiáceos adictivos. También le provocó adicción a la oxicodona, fármaco que lo dejaba totalmente eufórico. Al poco tiempo, el analgésico parecido a la heroína dejó de hacer efecto en el cuerpo del Führer. El problema se hizo aún más complicado tras un intento de asesinato que sufrió Hitler en 1944. Para mantener los mismos efectos de antes del tratamiento, el dictador fue recetado con una dosis diaria de oxicodona y 2 de cocaína altamente concentrada. Los aliados tenían conocimiento sobre la complicada situación de salud por la que atravesaba Hitler, por lo que empezaron a bombardear edificios de empresas farmacéuticas como Merck. En diciembre de 1944, la producción de oxicodona se vio interrumpida. Sin las sustancias que calmaban su adicción, Hitler empezó a desesperarse. En este estado, Hitler se dirigió al Führerbunker, donde se volvió un desastre físico y mental. Al depender de una droga que ya no se producía, su capacidad de acción se vio severamente afectada. Morell se mantuvo junto a Hitler prácticamente hasta el final, pero en los últimos días antes de la toma de Berlín, lo dejaron salir del búnker y escapar de Alemania en uno de los últimos vuelos que despegaron de la capital. En los últimos registros gráficos que se tienen de Hitler se ve un hombre en pésimo estado físico y mental. Morell jamás fue condenado por sus acciones durante la guerra. De hecho, se consideró que no compartía ni apoyaba la ideología nazi y que había ingresado al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán por puro interés personal. El médico se volvió rico durante el conflicto al apropiarse de las fábricas de Vitamultin y celebrar contratos para distribuir diversas drogas a las Fuerzas Armadas. Murió en 1948 de causas naturales.